Saludos familia y amigos, que el Señor los bendiga. Hoy nos place saludarles nuevamente en la presencia del Señor y nos place darles la bienvenida a nuestra escuela dominical. Hoy está con nosotros nuestra pastora María Rosa Quintero, quien nos acompañará en oración, nuestro hermano John Heinen Rangel, encargado de la predicación, y nuestra hermana Kelly Rangel, quien estará con nosotros en nuestro momento de adoración. Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Me complace mucho saludarles en el amor del Señor, deseando que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Hoy nos reunimos nuevamente para exaltar el nombre de nuestro Dios. Celebramos la salvación y nos alegramos por todas esas personas que hoy se conectan con nosotros para participar de este servicio, de este tiempo de adoración, de este encuentro con la palabra. Así que yo quiero animarles a que allí en su hogar usted pueda inclinar su rostro y pueda orar con nosotros, pueda pedir la dirección del Señor. Pero antes de orar, quiero animarle a que invite a su familia. Llame a sus niños, llame a su esposo, a su esposa, a sus hijos y dígale, venga, vamos a orar. Hoy es el día para celebrar la salvación. Así que por favor, ahora sí, oremos, invoquemos el nombre del Señor y luego nos disponemos a participar de la alabanza. Amado Padre, queremos bendecirte, Señor, en este día. Queremos exaltar tu nombre, queremos darte gracias, amado Dios, por darnos la oportunidad de seguir adorándote aquí en la tierra, Señor. Porque en la medida que te adoramos, en la medida, Dios mío, Señor, oh Dios, que podemos celebrar la salvación, Señor, oh Dios, estamos, amado Padre, testificando, Señor, oh Dios, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Mientras estemos aquí en la tierra, Señor, oh Dios, Padre, tú estás mostrando tu misericordia, Señor, para aquellos que todavía, oh Dios, no han aceptado, no han entregado su vida a Cristo, Señor. Tu iglesia proclama, Señor, oh Dios, tu palabra. Tu iglesia proclama tus misericordias, Señor, oh Dios. Y sabemos que en este día, Padre de la gloria, es un día de salvación, Señor, donde muchos tienen la oportunidad de participar, Dios, de este tiempo. Muchos tienen la oportunidad, Dios, de escuchar la palabra, Señor, de que el Espíritu Santo pueda operar en sus vidas, Señor, oh Dios, de que el Espíritu Santo, Dios mío, Señor, oh Dios, seas redarguyéndoles y la palabra de Dios sea produciendo fe. Por eso clamamos a ti, Señor, oh Dios, para que este tiempo, Dios mío, Señor, oh Dios, en este tiempo tú seas glorificado, Señor. Que tú abras nuestros corazones, que seamos tocados por el Espíritu Santo, que imparta fe a los que oyen, a los que escuchan, Dios mío, Señor, oh Dios. Oh Padre, que deje entendimiento, abre la mente, Dios mío, el corazón, Dios, de los que participan, de los que escuchan la palabra, Señor, oh Dios. Alumbra el entendimiento para que podamos entender, Señor, oh Dios, la palabra que tú tienes para nosotros, Señor, oh Dios. Oramos para que en este día muchas personas puedan recibir a Jesús en sus corazones. Muchas personas puedan conocer a Cristo, Señor, y sean salvos, Señor. Oh Dios, oramos, Dios mío, Señor, por la transformación, Señor, de nuestros corazones. Ayúdanos cada día a vivir para ti, a honrarte, Señor. Y haz que este tiempo de alabanza, Señor, de adoración, Señor, oh Dios, y de exposición de la palabra, sea un tiempo grato para ti, Señor, donde tu nombre sea glorificado, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, mis hermanos, así que, y amigos, les invito entonces a participar de este tiempo de alabanza. Dios les bendiga. Bendecimos tu nombre, Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que
Buenos días a todos, Dios les bendiga. Espero estén disfrutando de este tiempo allá en sus casas, que sea un tiempo donde Dios pueda hablar a nuestros corazones. Qué bueno empezar la semana hoy domingo escuchando la palabra de Dios, teniendo en cuenta la voz de Dios para cada uno de nosotros. Entonces quiero enviarles un fuerte abrazo, un abrazo fraternal a cada uno de ustedes que nos están viendo, a cada una de sus familias, nuestros hermanos de la iglesia y también a aquellos amigos que nos están viendo a través de este medio. Antes de iniciar quisiera animarte que ahí juntamente con los tuyos, con tu familia, puedas cerrar tus ojos y empecemos este tiempo dando gracias a Dios. Empecemos este tiempo pidiéndole a Dios que sea Él quien nos pueda dirigir y que así como ha hablado a mi vida, también pueda hablar a tu vida durante este tiempo que estamos aquí. Entonces, ¿qué tal si cierras tus ojos, Señor? Hoy queremos darte gracias, Señor. Oro, Señor, en esta mañana, Señor, en este tiempo, Padre, para que tu presencia, Señor, pueda hablar a nuestras vidas, Señor. Para que tu palabra, Señor, esa palabra que es verdad, Señor, pueda, Dios mío, tocar cada uno de nuestros corazones, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí está cada uno de nosotros, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Y te pedimos, oh Dios amado, que en este tiempo, Señor, tu palabra pueda ser una palabra oportuna. Señor, he orado durante este tiempo, Señor, durante la semana, para que tu palabra, Dios mío, pueda llegar a los corazones, Señor. Y hoy te pido, Padre, que sea un tiempo, Dios mío, donde nuestros corazones puedan estar dispuestos, Señor. Nuestros corazones sean abiertos, Dios mío, para que tu palabra, Dios mío, esa palabra que trae consejo a nosotros, esa palabra, Dios mío, que es refrigerio, Señor, esa palabra, Dios mío, que es luz, pueda hoy hablar a nuestros corazones, pueda animarnos, Señor, que a partir de este momento, Dios mío, y que al finalizar de este tiempo, Dios mío, nuestros corazones no sean los mismos, Señor. Oro, Padre, para que tu palabra, Dios mío, sea extendida a través de este medio, Señor, para que tu palabra, Dios mío, pueda llegar a cada uno de los corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera iniciar este tiempo hablándote y darte de pronto una idea de lo que hoy quiero compartir contigo. Y hoy vamos a profundizar un poco sobre un episodio bíblico que ocurrió alrededor de 1400 años antes de Cristo. Y para eso quiero darte unas pistas para ver si te puedes ubicar un poquito en la narrativa que hoy quiero que podamos tener en cuenta a través de la palabra de Dios. Y la primera pista que quiero darte en esta mañana es que este episodio del que vamos a hablar en esta mañana está relacionado con una ciudad donde sus habitantes son originarios de Canaán, eran cananeos. Lo segundo es que, otra pista que quiero darte, a ver si de pronto te puedes ir ubicando poco a poco, es que, los hallazgos arqueológicos de esta ciudad, que está relacionada con la narrativa que vamos a tener en esta mañana, demuestran que fue edificada unos 10.000 años atrás. Otra pista que quiero darte es que el evento está relacionado en un tiempo de conquista del pueblo de Israel. Este episodio también nos habla de la importancia de la estrategia que es utilizada y que es algo singular en medio de un tiempo de conquista. Otra idea que quiero marcar es que el líder que en ese momento estaba dirigiendo al pueblo era Josué. También quisiera decirte que es un episodio donde fue conquistado por fe. Y por último, este episodio nos habla de una ciudad que tenía una muralla a su alrededor. Esta muralla tenía aproximadamente
5 metros de altura y 3 metros de ancho. Podríamos decir entonces que era una muralla que fácilmente podía transitar un auto. Y no sé qué has pensado, ¿de quién vamos a hablar? Bueno, hoy quiero hablar de Jericó. Si pensaste de la conquista de Jericó, estás bien ubicado. Y quiero que hoy tratemos el tema que he titulado La fe en tiempos de conquista. La fe en tiempos de conquista. Para ello quiero invitarte que abras tu Biblia ahí en tu casa, con los tuyos, con los que están ahí, y te dirijas al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 30. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 30. Mira lo que dice el texto bíblico. Quiero orar, leer, y hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Voy a leer nuevamente. Hebreos capítulo 11, versículo 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Moisés había muerto. Ahora el líder del pueblo de Israel es Josué. Dios le había llamado para que pudiera llevar al otro lado del Jordán al pueblo de Israel, esa tierra donde Dios había prometido que fluía leche y miel, una tierra que iba a ser una tierra que tenía que ser conquistada por el pueblo, y que ahora el líder Josué tenía ese trabajo. Dios le había prometido a Moisés que todo lo que pisare la planta de los pies sería entregado al pueblo. Y Josué se enfrenta ahora a un nuevo reto. Debía ser un conquistador. Pero eso demandaría fe en la vida de Josué y en la vida del pueblo. Demandaría confianza. Demandaría, por supuesto, que el pueblo estuviera a la expectativa de lo que Dios iba a hacer. Y también iba a ver de una manera muy especial la gloria de Dios obrando en la vida del pueblo. Y hay unos retos que anteceden a este tiempo de conquista. Recuerda el tema de hoy: la fe en tiempo de conquista. Y algunos de los episodios que han ocurrido anterior a lo que hoy quiero hablarte, para ponerte un poquito en contexto, se encuentra en el libro de Josué, los primeros capítulos. El primer capítulo de Josué nos habla que Dios está llamando a Josué y le dice que le va a entregar esa tierra prometida. Él sería el líder, él sería el hombre que Dios utilizaría, sería el instrumento de Dios para poder introducir al pueblo a una tierra que fluye leche y miel. En el capítulo 2 nos habla de 2 espías que fueron enviados para que pudieran explorar la tierra, especialmente que pudieran llegar a Jericó y saber todo lo que estaba en él. El capítulo 3 nos habla de un asombroso poder de Dios derramado sobre el pueblo. Dios viene y hace que el río Jordán se detuviese, de tal manera que el pueblo está viviendo la gloria de Dios en ese momento. El pueblo está percibiendo cómo Dios está mostrando su poder. El pueblo está observando cómo Dios está actuando en medio de lo que está sucediendo. Y antes de hablar de lo que hoy quiero decirte, el capítulo antes, Dios viene y quita el oprobio de Egipto del pueblo. El pueblo viene y celebra la Pascua. Hay un momento bien especial ahí, porque ahora el pueblo, el capítulo 5 nos dice que ya ahora deja de comer el maná y comienza a tomar del fruto de la tierra. Hay un nuevo tiempo, comienzan a disfrutar de la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Y para esto, Dios nos quiere hoy hablar sobre el tema la fe en tiempos de conquista.
todo esto que te acabo de decir y que te acabo de relatar sobre los capítulos anteriores nos van a preparar al pueblo para este tiempo de conquista. Y hoy quiero que podamos revisar 5 principios que he podido extraer del texto que hoy quiero compartir. Recuerda que nuestro texto base se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 30, pero esto nos cita en el libro de Josué capítulo 6. Y quiero que abras tu Biblia y te detengas ahí en el libro de Josué capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Y quiero compartir contigo la siguiente idea. Y es: para conquistar en medio de lo incierto es necesaria la fe. Una fe que está respaldada por la palabra de Dios. Quiero repetirte: para conquistar en medio de lo incierto es necesaria la fe. Una fe que está respaldada por la palabra de Dios. Lo primero que quiero hablarte en relación con este texto del libro de Josué capítulo 6 es que los muros se cayeron porque había una palabra que lo respaldaba. Y esto se encuentra en el libro de Josué capítulo 3 versículo 2. Y quiero que de antemano podamos leer estos versículos. Yo voy a estar leyendo en la versión nueva, versión internacional. Y quiero que me acompañes ahí. Versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 21. Y luego vamos a retomar cada uno de los puntos que hoy quiero mostrarte y que sé que serán de mucha bendición, serán principios que van a hablar a lo profundo de nuestro corazón. Dice el versículo 1: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía entrar o salir. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. Versículo 4. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Versículo 5. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Versículo 6. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelántate, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Versículo 8. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon a él frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas. Y el arca del pacto le seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas. Y tras el arca marchaban la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. Versículo 10. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar, hasta el día que le diera la orden de gritar a voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente, Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes
que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos, y tras el arca del Señor marchaban la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. Versículo 14. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tanto como lo había hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. Versículo 16. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas, y Josué les ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio, como ofrenda al Señor. Solo se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ese es el texto, esa es la narrativa en la cual hoy nos vamos a enfocar. Sé que son 21 versículos, eso nos anima también a poder leer la palabra de Dios. Y como te decía anteriormente, lo primero que quiero hablarte de la fe en tiempos de conquista. Dios le había dicho a Josué que tenía que entrar a la tierra que Dios había prometido. Pero esta tierra estaba habitada por otros pueblos, por lo tanto era necesario que el pueblo al llegar tenía que enfrentarse ante ciertos pueblos que estaban ya ahí habitando. Dios le había dado una palabra al pueblo. Y lo primero que quiero decirte, y el primer principio que quiero que puedas tener en cuenta en esta mañana, es que los muros se cayeron porque había una palabra que los respaldaba. Y nota lo que dice el versículo 3, el versículo 2 del capítulo que estamos leyendo. Dice que he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. No importan las barreras, no importan los muros, no importan las fortalezas o las resistencias que existan, caerán porque había una palabra que estaba respaldada. Dios le había dicho a Josué que iba a entregar en sus manos a Jericó y a su rey con todos sus guerreros. Y sabe que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la fe es respaldada por la palabra dicha por Dios. Y es importante ver, porque mira que el versículo 1 dice que las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Me encanta porque cuando los espías llegan a Jericó, una de las cosas que da a entender el texto a través de esta mujer que resguarda a estos dos espías es que ellos sabían y tenían bien claro quién era el Dios de Israel. De hecho, ella viene y cita todo lo que había sucedido
en el transcurso de la salida de Egipto, diciendo: el Dios de ustedes ha abierto el mar en dos para que el pueblo pudiera atravesar. Además de eso, también dice y menciona que había destruido a los reyes amorreos, a Sehón y a Og. Por lo tanto, cuando este pueblo de Jericó supo de Israel y que estaba cerca de ellos, las puertas fueron cerradas. Dice que no se podía salir, no se podía entrar. Me gusta como dice la versión Reina Valera, dice: estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Estaban en cuarentena también, ¿verdad? Por la pandemia del temor. A causa del poder de Dios en medio de los israelitas. El miedo había traspasado límites, fronteras geográficas. Este pueblo sabía quién era Israel en este momento. Este pueblo sabía el poder que estaba actuando sobre Israel. Claro que sí, había una resistencia. Estaban los muros alrededor de esta ciudad. Como les decía anteriormente, tenían 5 metros de altos, tenían 3 metros de anchura aproximadamente. Les decía que perfectamente un auto podía andar sobre este muro. Pero Dios había declarado una palabra a Josué. No es una declaración de un ser mortal, no es una declaración de un ser incompetente, sino la voz del Dios Todopoderoso que está hablando a la vida de Josué. Y el pueblo sabía quién era Dios. Había detenido, en capítulos anteriores, ya había detenido el flujo del río Jordán, tan solo unos días atrás. Sin mencionar también que el mar rojo se había abierto. Y hay un principio fundamental que es la base de este capítulo y que también lo toca el versículo 30 del libro de Hebreos. Y es que por la fe, los muros fueron derribados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Esa fe está respaldada por la palabra de Dios. Recuerden lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, pero el oír la palabra de Dios. El Señor le ha dicho a Josué: he entregado en tus manos a Jericó, a su rey, a sus guerreros. Y esa palabra era el fundamento de todo lo que iba a acontecer ahora. Esa palabra era la base, era donde estaba cimentada la fe de Josué y de todo el pueblo. Saben que muchas veces el enemigo toma ventajas en nuestras vidas porque no buscamos la palabra de Dios, porque no estamos en comunión con Dios. Josué había sido empoderado en los primeros capítulos. Lo que antecede inmediatamente al relato del capítulo 6 es la aparición del comandante del ejército del Señor. Lo puedes ver del versículo 13 al versículo 15 del capítulo 5. Y al final del capítulo 5 dice que Josué acampaba cerca de Jericó. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él. Quizás estaba Josué ahí pensando un poco cuál sería la estrategia que se iba a utilizar para poder enfrentar esta gran ciudad y que estaba rodeada por grandes muros. Y de pronto ve a un hombre que tenía en sus manos la espada. Había desvainado la palabra y había tomado su espada en su mano. Este comandante era el comandante de los ejércitos del Señor, y sus pies estaban pisando lo sagrado, por lo cual se parece mucho a lo que sucedió con Moisés frente a la zarza. Porque una de las cosas que dice al finalizar el versículo 15,
el comandante del ejército le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que estás pisando es un lugar sagrado. Josué obedeció esa palabra. Josué estaba conectado con lo que iba a suceder. Josué estaba siendo empoderado. Estaba con él, estaba en medio de él, el comandante del ejército de los cielos. La conquista era segura. Posterior a esto, Dios ahora viene y le da una palabra diciendo que va a entregar en sus manos, que Él le va a dar en sus manos y va a entregar en sus manos a Jericó, a su rey y a todos sus guerreros. Ustedes recuerdan, lo primero, los muros se cayeron porque había una palabra que lo respaldaba. Lo segundo que quiero mencionarte, y eso nos lleva ahora a preguntarnos cuál sería la estrategia para llegar a conquistar esa gran ciudad. Y pensaba y escribí lo siguiente. Lo segundo que quiero hablarte. Los muros se cayeron no porque hubiese una estrategia humana, sino porque había una estrategia celestial. Los muros ahora vienen y se van a derrumbar, no porque hay una estrategia de un hombre mortal, sino porque había una estrategia celestial. Y para eso quiero que podamos seguir recorriendo la narrativa del capítulo 6. Vamos ahora al versículo 3. Y revisemos un poco en qué consistía esta estrategia. Lo primero que se relata en el versículo 3, dice: tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harás durante 7 días. El versículo 4 dice: ahora 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuerno y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Y el versículo 5 dice: cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se van a derrumbar y cada uno entrará sin impedimento. Esa es la estrategia que ahora vayan a proponer el Dios en el cual tú y yo hemos confiado. Parece una locura, ¿verdad? ¿Cómo podríamos llegar a conquistar dando vueltas? ¿Cómo podría en aquel momento conquistar un pueblo si no tenía armas en sus manos, si no había espada en sus manos? ¿Cómo podía conquistar si no había una planeación con un ejército fuerte? Parece una locura tal vez. Pero te recuerdo, estos muros iban a caerse no porque hubiera una estrategia humana, sino porque había una estrategia celestial. Solo dar vueltas, eso de pronto no tendría mucho sentido en medio de la guerra. Pero esa era la estrategia para ese momento. Eso era lo que Dios tenía pensado para ese momento. Y eso me llevó a levantar 3 preguntas. La primera es: ¿cuál es la estrategia que Dios está levantando en este tiempo para conquistar nuestros corazones? Para conquistar lo que está sucediendo en medio de este sistema. La segunda pregunta que me hacía era: ¿cuál es la estrategia que estamos utilizando nosotros para conquistar? Para llevar a cabo lo que Dios nos ha demandado que hagamos en este tiempo. Y lo tercero es: estas estrategias que utilizamos día a día están sujetas a la dirección de Dios. ¿Y saben por qué le digo esto? Porque muchas veces como iglesia buscamos estrategias. Como líderes nos preocupamos por mirar cuál sería la mejor estrategia que tenemos que utilizar para realizar de pronto una actividad, un evento, un tiempo de evangelismo, para alcanzar aquellas almas. Y dejamos a un lado al estratega que habla la palabra de Dios, al Dios de los ejércitos. Dejamos a un lado el pensamiento del Dios Todopoderoso.
Y recuerda que los muros se cayeron no porque había una estrategia humana, sino porque había una estrategia que era celestial. Esta estrategia tiene un sentido muy interesante que no podemos obviar. Y lo primero es que Josué estaba como líder incluido, porque lo primero que dice, tú y tus soldados marcharán. Lo segundo, los soldados estaban incluidos. Lo tercero, estaban incluidos los sacerdotes. No habían armas, sino que habían trompetas. Pero sobre todo, quiero que me acompañes al versículo 6. Aquí hay algo bien importante. Y es que dentro de esta estrategia hay algo bien relevante que está incluido. Y es el arca del pacto. El arca del pacto, recuerden que nos lleva a pensar y hace referencia a la presencia misma habitando en el pueblo de Dios. Ten en cuenta que es necesario que la presencia de Dios esté en medio de lo que tú y yo hacemos día a día. Lo tercero que quiero hablarte en esta mañana es que los muros se cayeron porque la presencia de Dios iba con ellos. No hay conquista sin la presencia de Dios en nuestras vidas. El arca era símbolo de la presencia de Dios. Y en el capítulo 3, que nos relata el cruce del río Jordán, quiero que revisemos un poco eso. Y si puedes conmigo al capítulo 3. Dice que muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon ahí a sus orillas. A cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantenerse como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo purificarse por la mañana, porque el Señor iba a realizar grandes prodigios en ese día. De tal manera que quiero llevarte para que puedas observar que en medio de este cruce del río Jordán, quien va al frente son los sacerdotes con el arca del Señor. Y no es indiferente esta misma situación a lo que está sucediendo en el capítulo 6. La presencia de Dios está involucrada en este tiempo de conquista. Es importante que nuestra fe pueda sostenerse en la palabra de Dios y saber que Dios está actuando en lo que estamos haciendo. Al igual que en el capítulo 3, Josué y el arca del Señor estaban ahí. El pueblo debía marchar frente al arca del Señor. Y hay un orden bastante importante en medio de esta conquista, porque están los sacerdotes, está el arca del Señor, luego están hombres armados, está la retaguardia y el resto del pueblo. Y esa es la estrategia que Dios está utilizando para llevar al pueblo a conquistar a Jericó. Entonces recuerda, es importante que la presencia de Dios esté en medio de nosotros cada vez que nosotros demos pasos para conquistar. Lo cuarto, para ir cerrando, quiero hablarte que esos muros se cayeron porque siguieron las instrucciones y obedecieron. Es importante la obediencia en medio de la conquista. La fe en medio de conquista, la fe en tiempo de conquista requiere que podamos ser hombres y mujeres que podamos obedecer. Para el resto del pueblo había una serie de instrucciones. El pueblo marcharía junto a los sacerdotes y los soldados.
Entonces nos da a entender cómo Dios había involucrado a todo el pueblo en medio de este episodio de conquista. De igual manera, quiere involucrarnos hoy a nosotros en lo que está sucediendo y podamos percibir a nuestro alrededor de qué manera Dios está actuando para unirnos a su obra. Dios quiere involucrarnos en medio de su obra. Ellos debían seguir algunas instrucciones. ¿Cuáles eran algunas de estas instrucciones? Mira lo que dice el versículo 10. Dice que ellos debían marchar en silencio. No podían gritar hasta que se diera la orden de hacerlo. Tal vez no era tiempo para comentar. Tal vez no era tiempo para quedarse en los comentarios negativos. Que tal vez muchas veces lo que hacen es desviarnos y desenfocarnos de lo que tenemos que estar haciendo. ¿Sabes? Que muchas veces nosotros cometemos errores, metemos la cuchara cuando no debemos, como decimos muchas veces. Muchas veces nos cuesta seguir instrucciones, nos cuesta seguir indicaciones. Muchas veces aún tenemos luchas internas cuando no podemos contenernos y quedarnos en silencio. Pero la instrucción era clara en ese momento. El pueblo tenía que quedarse en silencio. No podía decir ninguna palabra. Las instrucciones son bien importantes. De hecho, hoy tenemos muchas instrucciones, ¿verdad? Tenemos que usar tapabocas si queremos salir a la calle. Alrededor de esta pandemia hay un sinnúmero de instrucciones. Tenemos que lavar las manos bien. Tenemos que mantener la distancia. Y muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Porque muchas veces nos toca salir ya que no tenemos que salir y lo hacemos. Muchas veces nos dicen que no podemos estar cerca y lo hemos hecho. Porque como seres humanos nos cuesta seguir instrucciones. Pero las instrucciones son bien importantes porque nos cuidan, porque nos protegen. Y en este tiempo de conquista eran relevantes para llevar a cabo y llegar a Jericó. Debemos obedecer, debemos escuchar a nuestros líderes, debemos escuchar a nuestros pastores, debemos creer y confiar que ellos han buscado la guianza de Dios, que han buscado su voluntad, la voluntad del cielo, y debemos apoyar en sus decisiones, aunque muchas veces en medio de nuestra humanidad no nos parezcan y puedan parecer bien locas. Aunque para muchos sea locura, Dios había hablado a Josué. Aunque para muchos también hoy, en medio de nuestro contexto, es una locura lo que muchas veces nuestros líderes están haciendo y sentimos que no es así. Pero recuerdan que ellos han buscado la voluntad de Dios. Ellos han abierto su oído a la voz de Dios. Y es importante que nosotros podamos también escuchar las instrucciones de nuestros líderes. Podamos creer que Dios les está guiando. El pueblo escuchó instrucciones. El pueblo tenía que quedarse en silencio. Otra de las instrucciones que nos hablan del versículo 11 al versículo 16 era que tenían que dar vuelta alrededor de Jericó, una por día. Y que al séptimo día tenían que dar 7 vueltas. Y por último, los muros se cayeron porque la gloria de Dios, los muros se cayeron porque todo lo que iba a suceder era para darle la gloria a Dios y no a los hombres. La gloria siempre será de nuestro Señor. Conquistamos por fe para dar la gloria a Dios, no para un beneficio propio. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor, dice el versículo 17. De hecho dice, solo vivirá Rahab y su familia, porque ella había ayudado a los espías a huir en el momento que habían entrado a Jericó para observar todo lo que había en ella. El oro,
la plata, los utensilios de bronce, los utensilios de hierro pertenecían al Señor, tenían que ser llevados a los tesoros de Dios. Y es importante que mediante nuestras instrucciones nosotros podamos entender que todo lo que está sucediendo es para la gloria del Señor, no es para un beneficio propio. Dios en medio de esta conquista quería ser un Dios que fuera honrado y que fuera reconocido como un Dios poderoso, como el Dios del pueblo de Israel. Por último, quiero decirte que la fe nos lleva a avanzar sin retroceder ni un centímetro. La fe nos lleva a conquistar. Y quiero cerrar leyendo estos últimos versículos. El versículo 18 dice de la siguiente manera: no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Noten cómo Dios sigue dando instrucciones al pueblo. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante los cuales las murallas de Jericó se derrumbaron y el pueblo pudo avanzar sin ceder ni un centímetro, y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre, mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. La fe nos lleva a avanzar sin retroceder ni un centímetro. La fe nos lleva a conquistar. Y hoy quiero decirte que es necesario que nosotros hoy nos aferremos a la palabra de Dios, que creamos que Él hará, que entendamos que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo y que estemos atravesando, Dios está con nosotros. Recuérdalo, Dios está contigo. No podemos hacer nada si Dios no está con nosotros. Y es importante la fe en tiempos de conquista, porque es la que nos va a permitir avanzar, es la que nos va a permitir tener en nuestra mente el fundamento de la palabra de Dios para ir delante, para ir caminando hacia la meta. Por último, quiero recordar algo que el Señor nos decía hace 8 días atrás. Y mientras preparaba este mensaje, Dios lo traía a mi corazón. Dios nos dijo: andarás pues en el Espíritu, te moverás en el Espíritu, planearás en el Espíritu, y todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer sobre mi orden y bajo mi dirección. ¿Sabe que es muy oportuna esta palabra de Josué con lo que el Señor nos decía? Porque el pueblo, a través de Josué, aprendió a andar según la instrucción del Dios Todopoderoso. Josué se mantuvo viendo al invisible ahí. Josué se mantuvo siguiendo las instrucciones. A pesar que era una estrategia que parece una locura, Josué creyó y anduvo por fe para conquistar esta gran ciudad. Y eso nos tiene que llevar a preguntarnos, mis queridos hermanos e iglesia, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en el Espíritu, si nos estamos moviendo en el Espíritu, si lo que planeamos, si las estrategias que buscamos están basadas en la dirección del Dios Todopoderoso. Quiero terminar recordándote de nuestra idea central. Para conquistar en medio de lo incierto es necesaria la fe.
Una fe que está respaldada por la palabra de Dios. Dios desea que nosotros andemos en el Espíritu, que nos movamos por el Espíritu, que lo que planeemos lo hagamos en el Espíritu, que no lo hagamos por nuestros deseos. Es un texto, es una narración que nos da muchas instrucciones. Pero Josué y el pueblo conquistaron porque creyeron, porque en él había una fe inquebrantable en el Dios Todopoderoso. El mismo Dios que actuó en el Mar Rojo, el mismo Dios que actuó allá en el Jordán, el mismo Dios que destruyó los reyes del amorreo, actuó también en este tiempo. Recuerda, los muros se cayeron porque había una palabra que los respaldaba. Los muros se cayeron no porque hubiese una estrategia humana, sino porque había una estrategia celestial. Los muros se cayeron porque la presencia de Dios estaba con ellos, iba con ellos. Los muros se cayeron porque siguieron instrucciones y obedecieron. Y por último, los muros se cayeron porque la gloria era para el Dios Todopoderoso y no para el hombre. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos y le das gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Aprovechamos, Señor, esta oportunidad que tú nos das para orar delante de la congregación a través de este medio, Señor. Hoy necesitamos la fe también para conquistar, Señor. Estamos en un tiempo de conquista, Señor. Tú nos has enviado para que prediquemos tu palabra. Tú nos has empoderado también a nosotros, Señor. Y aún, Señor, muchos de nosotros en nuestra vida hay cosas que tenemos que llegar a conquistar. Porque muchos, Señor, podemos estar luchando con ciertos hábitos de pecado, Señor. Hay muchos, Dios mío, jóvenes, Señor, que luchan, Dios mío, con hábitos fuertes de pecado, Señor. Y yo te pido, Padre Celestial, que tu palabra hoy, Señor, pueda actuar en cada una de las vidas, Señor. Que pueda actuar también en mi vida y en la vida de toda la congregación, Señor. Para que podamos ser conquistadores, Señor. Para que podamos aprender a confiar en ti, para que podamos aprender a poder, Dios mío, abrazar, amar tu palabra, lo que tú has dicho de nosotros. Tú has dicho, Dios mío, en estos días nos decía, Dios mío, a través de Jeremías, que tenías planes de bienestar, de paz y no de calamidad contra nosotros como pueblo, Señor. Tenías planes de paz, Señor, para el pueblo de Israel en aquel momento, Señor. Y sé que también tienes planes de bondad y de amor para nosotros, Señor. Y yo quiero hoy, Dios mío, terminar este tiempo orando por la iglesia, Señor. Orando, Dios mío, por aquellos que están atravesando necesidades. Señor, oramos, Padre, para que tu poder, Dios mío, esté en medio de las necesidades. Para que tu poder, Dios mío, esté en medio de cada familia, Señor. Oramos por las familias de la congregación, Señor. Te pedimos, oh Dios amado, Señor, que tú, Dios mío, aumente nuestra fe en este tiempo, Señor. Que nuestra fe, Dios mío, pueda ser, Dios mío, una fe que sea inquebrantable. Una fe, Dios mío, que pueda ser relevante para este tiempo, Señor. Hoy, Dios, te pido para que tú bendigas la iglesia, Señor. Que la bendición del Dios Todopoderoso nos alcance, Dios mío. Que la bendición del Dios de Israel esté sobre cada uno de nosotros. Que Jehová nos bendiga, Señor. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y coloque en nosotros paz. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que nos permites estar acá, Señor. Y te pedimos, Padre, que durante esta semana que inicia hoy, Señor, sea una semana bendecida. Una semana que podamos buscar tu guianza. Una semana donde podamos andar en el Espíritu. Una semana donde podamos planear en el Espíritu. Una semana donde podamos hacer, Dios mío, todo lo que está bajo tus órdenes y bajo tus principios. En el nombre de Jesús, creemos que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sustentador y que dependemos, Señor, de ti, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que siempre el amor de Dios esté sobre su familia y el abrazo del Padre esté sobre cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros. No dejamos de desear en el Señor que usted y su familia puedan seguir perseverando en la palabra de Dios. Gracias por compartir con nosotros por medio de nuestras redes, por medio de Instagram y Facebook. Anhelamos seguir compartiendo con ustedes. Damos gracias al Señor porque por medio de ustedes la palabra de Dios se sigue extendiendo. Por eso le invitamos a suscribirse en nuestro canal, activar la campanita de la notificación y poder compartir con nosotros en nuestras redes. También le recordamos que si quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo. Si necesita ayuda, consejería espiritual, puede hacerlo por medio de los números que aparecen en pantalla. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde y derrame sobre ustedes un espíritu de humildad y de fe.